estamos orando por ellos. Somos una familia linda y una familia grande. A veces en esos viajes que hago, cuando hago evangelismo, llamo a las personas para adelante y les pido que den sus nombres porque vamos a orar por esas personas y yo coloco en las manos de Dios la vida de esas personas y les prometo que también mis amigos que forman una corriente extraordinaria de oración son ustedes, me van a ayudar a orar por esas personas. Entonces, cuando tú ores personalmente, aunque no tengas el nombre, di: mira, Señor, te pido por esas personas que responden a los llamados, que se entregan a ti. Porque tú sabes que el enemigo es terrible, ¿no? Cuando tú estás vagando ahí en el terreno del enemigo, no te preocupas por la vida espiritual, ni por tu familia, ni por Dios, ni por nada, y a veces estás zambulléndote en aguas turbias de este mundo, ahí el diablo no te hace nada, tranquilo, pues ya estás en su terreno. Pero cuando un día le entregas la vida a Jesús y quieres vivir una vida nueva, cuando quieres andar en sus caminos, ahí el diablo viene con todo encima de ti. Pero no tengas miedo, ¿sabes? Tú no estás solo. Dios te ama, los ángeles están a tu alrededor y pues hay una corriente gigantesca de oración. Entonces, mis hermanos, que Dios, por favor, gracias. Muchas gracias por las oraciones, muchas gracias porque ustedes a veces intervienen en las participaciones respondiendo a la pregunta de algún hermano, de algún amigo que tiene alguna inquietud en su corazón. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos ahora al estudio de la lección número 8 para el 22 de febrero del año 2025. El título de la lección es Libre albedrío, amor y providencia divina. Nuestro tema central es el amor de Dios, que involucra su justicia, ya lo hemos dicho muchas veces. El amor de Dios y la justicia de Dios son una sola cosa, no se puede separar. No puedes escoger al Dios amor en contra del Dios justicia, porque el Dios amor es el Dios justicia. Y su justicia nada más es su buena voluntad para preservarte, para librarte del mal, para cuidarte, para protegerte. Pero por ese amor maravilloso que Dios nos tiene, nos ha creado con libre albedrío, o sea, con libertad. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que muchas veces el dolor, la tristeza, las aflicciones que llegan a nuestra vida es porque usamos mal el libre albedrío, porque no sabemos usar la libertad. Una vez yo estaba hablando con una persona que tenía un drama familiar terrible y nos arrodillamos para orar. Y le dije: primero ora tú por ti, después yo también oro. Y él llorando le dijo: Señor, yo sé que me has dado libertad, pero por favor, yo te entrego mi libertad. Yo te devuelvo mi libertad porque yo no sé usar mi libertad. Porque la libertad que debería ser una bendición para mí es una maldición, Señor, porque yo no sé, no tengo capacidad de usar con sabiduría mi libertad. Y si tú te pones a pensar, la vida es así. Muchas veces sufrimos porque no sabemos usar la libertad. Entonces, vamos de lleno al estudio de la lección de esta semana. El primer subtítulo de la lección es Nuestro Dios soberano. Dios es grande, todopoderoso, soberano, pero Dios es amor y Dios es justicia. Y Dios dirige los destinos de este mundo, aunque nos ha dado libertad. Y aunque nosotros podemos hacer lo que querramos literalmente, Él nos ha dejado sus instrucciones, claro, pero nosotros podemos hacer lo que querramos. Si aceptamos, podemos andar en sus caminos. Y si no queremos, podemos rechazar sus caminos, rechazar sus instrucciones. O entonces tomar las instrucciones divinas y adaptarlas a nuestra manera de ver las cosas. Y como vivimos en un mundo donde la cultura no respeta a Dios, no respeta principios, no respeta valores, o trata de cambiarlos de generación para generación o de país para país, entonces pues nosotros tenemos libertad de
hacer lo que querramos, pero más tarde o más temprano vamos a sufrir las consecuencias. Pero el hecho de que podemos hacer lo que querramos no quiere decir que Dios ha perdido su omnipotencia. No, Él es soberano y dirige el mundo de dos maneras. Primero, inspirando a las personas para que tomen buenas decisiones y las personas aceptan. Pero también Dios dirige el mundo aceptando la decisión errada de las personas. Pero ¿tú crees que cuando la tragedia viene, cuando los conflictos vienen por causa del mal uso de la libertad, Dios ha perdido el control de la vida? No, Dios está por detrás de todo lo que sucede en este mundo, o inspirando o permitiendo, pero Él está en el control de la vida. Vamos a leer Salmos 81, 11 al 14. Y vamos a analizar este texto. Dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz. Está hablando de Israel, porque el Salmo fue escrito en los tiempos del pueblo de Israel. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Cuál es el pensamiento central de este salmo? Es el hecho de que Dios te ha dado libertad. Y Él dice: oh, si tú, querido, siguieras mi consejo. Porque al mismo tiempo que te ha dado libertad, te ha dado sus instrucciones. Ahora, te ha dado libertad y tú puedes decir, o sigues sus instrucciones o no. Y Dios se apena cuando no sigues sus instrucciones y te metes en problemas, caes en dificultades, traes aflicción a tu vida, tus decisiones equivocadas te traen dolor a ti, a tus hijos, a tu esposa. Y cuando estás desesperado y no sabes qué hacer, tú crees que ¿dónde está Dios? Ahí a tu lado, porque te ama. Tú eres su hijo o su hija maravillosa. Pero Dios dice: ¿por qué no anduviste en mis caminos? ¿Por qué hiciste lo que tú creíste que era lo mejor para ti cuando yo te había dado mis instrucciones? Entonces, el resumen del Salmo es: si Israel hubiera andado en mis caminos, aunque los enemigos hubieran aparecido, Israel no hubiera tenido problemas, porque yo lo habría defendido, porque Israel estaba en mi territorio, en el territorio divino, en el territorio de la protección divina. Pero como Israel estaba lejos de Dios, como había escogido su propio camino, y Dios dijo: pues, si quieres irte, vete, hijo, ¿qué voy a hacer? No puedo obligarte. Pero entonces Israel se va y se mete en problemas. Ahora leamos Isaías capítulo 30, 15 y 18. Mira lo que dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué cosa extraordinaria. Si tú caminas en los caminos de Dios, tu seguridad está garantizada. Vas a vivir en paz, en confianza. Cuando digo en paz, no quiero decir sin que los enemigos te ataquen, porque mientras caminemos en esta vida, pues los enemigos siempre van a estar queriendo atacarte, sean enemigos literales de carne y hueso, sea la enfermedad, la pobreza, el desempleo, la injusticia, la violencia. Los enemigos de este mundo te van a atacar, pero tú vas a estar en paz. Así como Jesús en medio de la tormenta dormía plácidamente, tú en medio de las luchas de esta vida vas a tener paz en tu corazón. Y cuando tengas paz en tu corazón, vas a tener la capacidad de mirar el mundo de otra manera y de encontrar salida donde otros viven confundidos y no ven salida ninguna.
Ese es el pensamiento de este texto. Jehová es Dios justo y bienaventurados los que en Él confían. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de Todopoderoso. Esa palabra todopoderoso en griego es pantocrator, pantocrator. Pan, todo, krator, poder, poder en todo. Dios es todopoderoso. Él ama a sus hijos, pero todo el poder que Dios tiene no puede obligar al ser humano a andar en los caminos y seguir las instrucciones divinas. ¿Por qué? Porque Dios te dio libertad y va a respetar la libertad que te dio. Con eso en mente, leamos Apocalipsis 11:17, que dice lo siguiente. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí Juan en el Apocalipsis está hablando del poder de Dios. Por tras de los errores del mundo, por tras de las decisiones equivocadas de los reyes, por tras de las calamidades, Dios ha estado en el control de la vida. Dios no ha perdido el control, Él es todopoderoso. Pero todo ese poder no es capaz de violar la libertad humana. ¿Y por qué? Porque amor es libertad. Y si Dios violase tu libertad y te obligase a andar en sus caminos, entonces pues no sería amor. El precio del amor es la libertad. Y el precio de la libertad es la posibilidad de cometer errores, de mal usar la libertad. Oh, si nosotros aprendiésemos a usar la libertad de manera correcta, ¿cuánto dolor nos evitaríamos en la vida? Ahora vamos a leer Jeremías 32, 17 y 19, porque el primer texto que leí, Apocalipsis, es del Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer un texto del Antiguo Testamento. Dice así. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¡Qué extraordinario! Dios es todopoderoso. Te digo una cosa, no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Estás prisionero de algún hábito nocivo que está destruyendo tu vida. Dios es poderoso para romper las cadenas que te amarran. Estás prisionero de un sentimiento, de un pensamiento que perturban tu vida, tu paz. Dios es todopoderoso para librarte de esos pensamientos. Tienes en el corazón odio, rencor, no puedes perdonar a quien te ha herido, pues Dios tiene poder para arrancar el resentimiento y el rencor de tu corazón. Dios es todopoderoso, pero te ha dado libertad. Y Jeremías dice, tus ojos, refiriéndose a los ojos de Dios, están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos. O sea, lo que va a suceder en el mundo va a ser según la decisión que tú has tomado, según los caminos que tú has escogido. Pero no pienses que porque has escogido el mal y ahora estás sufriendo, Dios ha perdido el control de la vida. No, Dios es todopoderoso, soberano, pero por amor respeta la libertad que le ha dado al ser humano. Oh, querido, Dios puede hacer todo lo que tú desees, desde que sea coherente con su carácter de amor. En el Getsemaní, Jesús pidió, si es posible, pasa de mí este cáliz. Mira, el propio Señor Jesucristo le dice a su Padre, si es posible, porque el ser humano siempre debe respetar
la voluntad soberana de Dios. Y si Jesús, hecho hombre, respetó la voluntad soberana de su Padre, ¿por qué nosotros, pequeñas criaturas, a veces nos atrevemos a desafiar el amor de Dios? Yo ya te conté una vez que yo estaba hablando con un grupo de adolescentes que estaban fumando macoña, marihuana en las hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia, pero ese papel no se encuentra en las librerías. Para ellos era más fácil comprar una Biblia que viene subsidiada y todo, le arrancaban las hojas y fumaban marihuana. Y yo les digo, pero muchachos, ¿cómo van a hacer eso? Y el jefe de los muchachos adolescentes, todo desafiador, viene. ¿Y por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? ¿Qué Dios? Digo, ¿cómo te atreves a preguntar qué Dios? Estás vivo porque Dios existe, porque Dios te ama. Y él miró el reloj y dice, bueno, si Dios existe, le doy 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a contar, 1, 2, 3, y llegó 30 y no pasó nada. Ese es Dios. ¿Tú crees que Dios no existe porque ese muchacho lo desafió y no pasó nada en 30 segundos? Dios continúa existiendo, pero Dios te ama y por amor te dio libertad, hasta para desafiarlo. Pero a lo largo de la historia he visto que aquellos que han aceptado la palabra de Dios, que han aceptado el amor de Dios y que han sabido utilizar la libertad que Dios les ha concedido, solo les ha ido bien. Y la propia Biblia pregunta, ¿quién se ha endurecido contra ti y le fue bien? Nadie. La respuesta es nadie. Tal vez hoy día lo puedes desafiar. Puede no pasarte nada ahorita. Porque aquel muchacho, de cierta manera, me enojó. Y Dios no hizo nada. Y yo en mi corazón pensé, está bien, Dios mío, pero por lo menos no lo mates, por lo menos dale un golpe, tíralo al suelo. Pero es que ese soy yo. Ahora Dios es Dios. Con Dios las cosas son completamente diferentes. Vamos a la tercera parte del estudio, amar a Dios. Dios nos dio libertad para amar, para aceptar o rechazar su amor. Pero en el fondo de su corazón, pues como cualquier padre, Él espera el amor de sus hijos. Mira lo que dice Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mucha gente cree que esta es frase del Nuevo Testamento. Pero ahora leo Deuteronomio 6:5, que es un texto del Antiguo Testamento, y dice la misma cosa. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios da amor y espera amor, no como un intercambio de favores, pero naturalmente el que ama es amor, y el amor vive del amor. El amor se nutre a sí mismo. Entonces, en el fondo del corazón de Dios, hablando humanamente, Él desea que sus hijos lo amen. Pero el asunto es que cuando tú amas a Dios, Dios no gana nada con tu amor. El único que gana eres tú, porque a ti las cosas te van bien. Y aunque aparentemente te vayan mal, Dios sigue en el control de la vida y te coloca paz en tu corazón para enfrentar las dificultades. En la tercera parte de este estudio veremos la voluntad ideal y correctiva de Dios. Y aquí hablaremos de la predestinación. Para eso tenemos que leer Efesios 1, 9 al 11. ¿Qué es la predestinación? ¿Es fatalismo? ¿Es que todos nacemos ya con un destino fijado? Vamos a leer el texto. Dice así. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dos palabras, la palabra misterio. ¿Qué es misterio? Misterio para nosotros es algo oculto, incomprensible, que nunca se entenderá. Pero en la Biblia, misterio no es eso. Misterio es algo que está oculto a los ojos de los incrédulos, pero que se abre cuando tú abres la palabra de Dios. El misterio deja de ser misterio. El misterio se explica a la luz de la palabra de Dios. Pero depende con qué actitud vas a la Biblia. Si vas con ojos críticos, el misterio seguirá siendo misterio. Pero si vas con humildad, deseando aprender, el misterio se ilumina y comprendes el plan que Dios tiene para tu vida. Uno de esos misterios es la predestinación. Ahora, es interesante que la palabra predestinación en el griego bíblico es projorizo, que en realidad quiere decir proponer una meta hacia dónde ir y a dónde llegar, una meta, un objetivo. Propósito. Dios nos ha creado con un predestino, con un propósito anticipado. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos ha creado para que seamos libres, felices, salvos. Ese es nuestro destino, ahí quiere llevarnos. Y Dios nos ha creado por eso, para eso, pero nos ha dado libertad. Y nosotros, usando mal nuestra libertad, aunque hemos sido predestinados, o sea, creados con el propósito de ser salvos, si usamos mal la libertad, podemos perdernos. Y ahí viene la pregunta de aquel joven que un día me dijo: pastor, ¿quiere decir que Dios sabe todo? Claro, Dios sabe todo. ¿Él sabe que me voy a perder? Claro que sabe. Entonces, si Él sabe que me voy a perder, ¿para qué quiero salvarme? Me voy a perder. Y si Él sabe que me voy a salvar, ¿para qué quiero? Haga lo que haga, pues me voy a salvar, porque Dios ya sabe que me voy a salvar. No, querido, no es así. Eso sería fatalismo, eso no es predestinación bíblica. Dios sabe que te vas a salvar o te vas a perder. Claro, porque Dios es Dios, Dios sabe todo. Pero el conocimiento de Dios no determina tu salvación, tu perdición. Lo que determina tu salvación, tu perdición, es tu libertad, el uso de tu libertad. Pero como Dios es Dios, Dios sabe el futuro. Pero el hecho que sepa el futuro no cambia el hecho de que el futuro es hecho del presente, donde tú ejerces tu libertad. Bueno, vamos al fin de esta lección hablando que aunque vivamos en un mundo castigado por el mal y por causa del mal uso de la libertad del hombre, Dios finalmente es nuestro consolador. Mira lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos ha escrito para que tengamos paz. Conquistador o desbravador, un joven que está estudiando la Biblia. Y él me dice: pastor, nunca he podido completar la lectura toda de la Biblia. Le llamamos a eso el año bíblico. Leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis sin saltar un capítulo. Leer la Biblia cada día, tres capítulos, 4 capítulos, en fin, y en un año completar la lectura toda de la Biblia. Y este joven se sentía mal, se sentía hasta pecador por no leer, por no haber leído toda la Biblia. La verdad es la siguiente, querido. Cuando estudiamos la Biblia hay que tener cuidado. No es leer la Biblia por leer la Biblia. Aunque tú en toda tu vida nunca leas en un año la Biblia toda, lo que importa realmente para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual, es que leas todos los días la Biblia. 2 versículos, un versículo, un capítulo, pero lee, reflexiona, medita, aplica el texto bíblico a tu experiencia,
trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está hablando a través de este texto bíblico. A veces nosotros, para cumplir una tarea, leemos, pero es una lectura sin mucho provecho. A veces ya en la noche, todo cayendo de sueño, estamos leyendo, no entendemos nada, pero estamos cumpliendo un requisito. No, la lectura de la Biblia no es así. Lee un poco, reflexiona, medita, conversa con Dios. Es así que se lee la Biblia. Así que no estás cometiendo ningún pecado si no ha habido un año en que hayas completado toda la lectura de la Biblia, ¿ok? Entonces vamos ahora a la lección número 8 para el 25 de mayo del año 2024. El título de la lección es Luz desde el Santuario. Voy a hacer una pequeña introducción porque el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la profecía de 2300 tardes y mañanas no tenía nada que ver con la segunda venida de Cristo. Tenía que ver con la purificación del santuario. No es que la promesa de Dios falló, es que la interpretación de los seres humanos de las Escrituras falló. La semana pasada vimos que Guillermo Miller y otros pioneros se entusiasmaron demasiado con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días proféticos, o sea, los 2300 años literales. Ellos estudiaron la profecía porque el libro de Daniel decía la fecha en que esta profecía comenzaba, y era el año 457 antes de Cristo. De ahí contaron 2300 años y terminaba esa profecía el año 1844, específicamente el 22 de octubre del 44. Miller concluyó que en esa profecía, la profecía de Daniel 8:14 decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y Miller pensaba que el santuario era la tierra y que sería purificada con la venida del Señor Jesús a esta tierra. Pero aquí está una cosa que nosotros tenemos que entender. No podemos interpretar la Biblia colocando opiniones humanas. En principio, ¿dónde en la Biblia se decía que la tierra era el santuario? No hay un versículo que diga eso. Por lo tanto, ¿de dónde Guillermo Miller concluyó que la tierra era el santuario y que sería purificado con la venida de Cristo? La Biblia se explica únicamente con la Biblia, pero a veces nosotros los seres humanos nos entusiasmamos tanto que comenzamos a colocar nuestras opiniones en el texto bíblico y ahí cometemos errores. Así que ellos esperaron a Jesús el 22 de octubre del 44 y Jesús no vino. Y entonces ellos quedaron frustrados, quedaron chasqueados, tristes. Pensaron que Jesús había fallado en el cumplimiento de su promesa. Esa tristeza los llevó a estudiar mucho más la palabra de Dios. Pero ahora sin preconceptos, sin colocar opiniones personales, comenzaron a analizar la Biblia y tratar de entender por qué el Señor Jesucristo no volvió. Y entonces encontraron el libro de Hebreos, que siempre había estado ahí, la epístola de Pablo a los Hebreos. Y al estudiar esta epístola, pues descubrieron que había un santuario en el cielo. Y ahora, tal vez en este momento te quedes medio preocupado diciendo, ¿hay un santuario en el cielo? Sí. Y ese es el asunto de nuestro estudio esta semana. El primer subtítulo dice, el santuario celestial. Y para esto voy a leer Éxodo 25, versículos 8, 9 y 40. Dice así, y harán un santuario para mí, está hablando Dios al pueblo de Israel, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, allá en el monte, recibió la visión de Dios y la orden de que le haga un santuario en esta tierra.
Pero le dijo a Moisés, van a hacer este santuario siguiendo el modelo de un santuario que yo te voy a mostrar. Y le mostró el santuario celestial. Este es el primer versículo que nos hace referencia a la existencia de un santuario celestial. Ahora leamos lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué dice este texto? Que Jesús fue ministro del verdadero santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, que construyó el Señor y no el hombre. O sea, por estos dos textos que acabamos de leer, hay dos santuarios. El santuario de Israel en la tierra, donde ministraban los sacerdotes, pero ese santuario fue hecho siguiendo el modelo del santuario celestial allá en el cielo, donde ministraba el Señor Jesucristo, en ese santuario hecho por Dios y no hecho por los hombres. O sea, hay un santuario celestial. Ahora tal vez tú te preguntes, pero ¿qué razón hay para que Dios tenga un santuario allá en los cielos? Es fácil. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no tiene temporalidad y no tiene, no puede estar localizado en un lugar. Pero la criatura está limitada por el tiempo y por el territorio. Ahora dime una cosa, ¿cómo es que un Dios atemporal y ageográfico, diríamos así, podría entrar en contacto con una criatura limitada por el tiempo y por el espacio? El punto donde el Dios eterno se junta con la criatura es el santuario. Y en la Biblia tenemos muchos textos que nos muestran que el santuario en el cielo ahí está localizado el trono de Dios. Eso no quiere decir que Dios está limitado a un espacio en el cielo y nada más. Dios puede estar al mismo tiempo en todas las partes, a nuestro lado, en este momento, en el cielo, en la tierra. Dios es Dios. Pero por algún motivo la Biblia dice que ahí es el centro de su gobierno, de donde dirige los destinos de los hombres, de las naciones, de las criaturas. Vamos ahora a la segunda parte. En el santuario terrenal, aquí en la tierra, sucedía algo una vez por año. Y vamos a hablar del día de la expiación. Mira lo que dice Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué dice este texto? Que una vez por año, en el santuario de Israel, en esta tierra, se realizaba el llamado Día de la Expiación. Era un día de perdón. Yo te invito, cuando tengas un poco de tiempo después, a leer todo el capítulo 16 del libro de Levítico. Y vas a ver ahí todo el ceremonial del Día de la Expiación. Era un día de arrepentimiento. Era un día de humillación, era un día de confesión de los pecados y era un día de perdón. Había un ceremonial especial para ese día. Mientras el sacerdote estaba ministrando en un lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una sola vez por año en el día de expiación, el pueblo afuera estaba arrodillado, clamando a Dios, confesando sus pecados en arrepentimiento, porque también ellos consideraban al día de la expiación un día de juicio. Dios iba a ver, no quién pecó o quién no pecó, lo que iba a ver es quién confesó sus pecados y confió en la sangre del Cordero y quién no lo hizo. Ese era el asunto.
Ahora, ese día de la expiación, vuelvo a repetir, para Israel era el día del juicio. Interesante que en la profecía de las 2300 tardes y mañanas decía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea, el 22 de octubre del 44 se iniciaría el día de la expiación, pero en el santuario celestial, el día de la purificación. O sea que en esa época Jesús, el Señor Jesucristo, iniciaría su obra de juicio, de juzgamiento, para ver quién aceptó su sangre redentora y quién no. Es por eso que la Biblia habla del juicio. Voy a leer lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de juicio. Y esto sucedió, esta profecía tuvo cumplimiento más o menos en la época en que terminaban las 2300 tardes y mañanas. Comenzaba el juicio, comenzaba la purificación del santuario, no de esta tierra, sino del cielo.
¿Por qué no del santuario de esta tierra? Porque en esta época ya no había santuario de esta tierra. El pueblo de Israel ya no tenía su santuario, todo había sido deshecho. Entonces esto se refería a la escena del juicio en el santuario celestial. En esa misma fecha, Dios levantó en esta tierra a un pueblo, a un grupo de mensajeros para anunciar al mundo que el día del juicio había comenzado. Porque ¿cómo la humanidad enfrentaría el juicio si no sabía, si ignoraba esta fecha? Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 presenta lo siguiente. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo ha llegado? El 22 de octubre del 44, cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando se comenzó la purificación del santuario, llegó la hora del juicio. Y sigue diciendo el texto, y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, el mar, y las fuentes de las aguas. Hermano querido, mi amigo, en estos momentos, quieras tú o no quieras, se está desarrollando el juicio investigador. Y tú me puedes decir, pero pastor, el juicio no va a suceder cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, Él ya viene trayendo la recompensa para los que han sido juzgados, para los condenados y para los justos. Los condenados se perderán, los justos irán con Jesús. Pero ¿cómo Él podría venir por segunda vez trayendo la recompensa si antes no hubo un juicio investigador? Ese juicio investigador es llamado en el pueblo de Israel como el día de la purificación, el día de la expiación. Ese juicio empezó el 22 de octubre del 44 y hoy día estamos siendo juzgados. Todos los seres humanos, toda obra, todo pensamiento, todo sentimiento está siendo juzgado. Los libros se han abierto. El juez está sentado en su trono, determinando quién se salva y quién se pierde. Y cuando Cristo vuelva, pues vendrá con la recompensa final. ¿Quiere decir que debemos asustarnos? No, querido. La Biblia no aterroriza a nadie. La Biblia es un libro de esperanza, de amor. Un libro que edifica, no que destruye, no que enloquece a nadie. Y esto nos lleva necesariamente a la cuarta parte de este estudio, hablando de la buena noticia desde el lugar santísimo. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que es sumo sacerdote, ¿no? En la tierra, en el santuario de Israel, los sacerdotes eran seres humanos de carne y hueso, pecadores como cualquier ser humano. Pero Pablo dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Es decir, no te desanimes, sigue adelante a pesar de las dificultades. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué promesa extraordinaria! Nuestro abogado intercesor, aquel que nos defiende, aquel que aboga por nosotros, porque el diablo es el acusador. El diablo mira a Dios y nos mira y dice, oye, ese es un miserable pecador, mira lo que hizo. Y tiene todo anotado, mira lo que hizo. Lo vas a salvar a ese está perdido. Tienes que condenarlo. Pero entonces Jesucristo aparece y dice, no. Todo lo que dice el diablo, ha hecho eso, sí, es verdad, mi hijo ha hecho eso, ha cometido deslices en la vida terribles, ha caído en la profundidad del pecado, pero
creyó en mí, se arrepintió, me confesó sus pecados y yo lo levanté. Y ahora está justificado por mí. Ha recibido mi gracia, ha confiado en mi gracia. Él está salvo, porque cuando yo lo perdoné, su vida pasada dejó de existir. Eso es esperanza. Por eso Pablo dice, acerquémonos pues al trono de su gracia, confiadamente. Jesús, nuestro abogado, es alguien que se hizo hombre para entender nuestra humanidad, para entender nuestras luchas, nuestros dolores. No tenemos un abogado que es eminentemente divino y que no puede entenderlo al hombre. Por ser divino ya podría entender, pero para que nosotros no tuviésemos ningún argumento, decir que Él es Dios, pero nosotros somos hombres. Él se hizo hombre para entendernos y ahora podemos confiar en Él. Por eso, mi querido, no tienes que desesperarte, aunque hayas caído bajo, aunque hayas hecho lo peor de lo peor. Hay esperanza de salvación para ti en Cristo, porque tu abogado es el Señor Jesucristo. Estamos en los días del juicio, es verdad. Pues entonces el pueblo de Israel en el día del juicio, del día de la expiación, mientras el sacerdote ministraba en el santuario, el pueblo oraba allá afuera confesando sus pecados. Hoy, mientras Cristo ministra en el santuario celestial, nosotros debemos vivir en espíritu de arrepentimiento y de confesión, sabiendo que aunque hayamos pecado, hay perdón para nosotros. Llegamos al fin de este estudio hablando de Jesús, nuestro abogado en el juicio. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Me gusta esta última expresión, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa es fluctuar? Un día aquí, otro día allá, un día allá, otro día aquí. Un día no sabemos para dónde ir. Caímos, levantamos, no sabemos qué es la vida. El Señor, Pablo, escribiendo a los Hebreos, dice, nuestro abogado es Jesús, nuestro sacerdote es Jesús, nuestro intermediario es Jesús. Y si colocamos nuestra esperanza de salvación en Él, no en nuestro buen comportamiento, entonces eso nos va a mantener seguros, sin fluctuar. No un día aquí, otro día allá, seguros, porque Él nos ama. Oh querido, tú eres el ser humano más amado por el Señor Jesucristo. No mires tu vida, mira el amor del Señor Jesucristo. No confíes en tu conducta, confía en el Señor Jesucristo. Él te ama. Y haciendo un resumen de la lección toda de esta semana, los primeros pioneros dirigidos por Guillermo Miller pensaron que el 22 de octubre venía Jesús, pero no venía. Nunca dijo que vendría. Y es muy, muy bueno eso. Me da responsabilidad. Sé que cada palabra que digo necesita ser inspirada por Dios. Y por eso siempre que voy a grabar esto, unas horas antes yo pido a Dios que dirija mis pensamientos, que no emita ideas que creen intranquilidad en las personas, sino que lleven esperanza, alegría, paz. Bueno, vamos a estudiar la lección de esta semana, la lección número 8, para el 24 de febrero del año 2024. El título de la lección es Sabiduría para vivir con rectitud. Sabiduría. El propósito de la lección es mostrar que andar en los caminos de Dios, seguir sus mandamientos, observar sus consejos, recibir sus amonestaciones y cumplirlas, no es simplemente guardar un código frío de normas y reglamentos.
sino que es la expresión, es el resultado de una experiencia de amor maravilloso con Dios. El resultado de eso es bendición. No hay nadie que camine en los caminos de Dios y que no reciba la bendición, porque la bendición es una consecuencia, es un resultado. Así como la maldición, el sufrimiento, el dolor es una consecuencia de apartarnos de Dios, las bendiciones prometidas en su palabra son una consecuencia de andar en los caminos de Dios. La palabra clave para esta semana es la palabra sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Una persona puede tener 5 títulos doctorales y sin embargo no tener sabiduría. Sabiduría es usar el conocimiento de una manera adecuada. La edad no da sabiduría. Hay personas que envejecen y nunca llegan a ser sabias. La universidad no da sabiduría. La universidad te puede dar un diploma, un título, pero no sabiduría. Los libros, la lectura, te puede dar mucho conocimiento, pero no sabiduría. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección de esta semana. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Y aquí veremos que sabiduría es andar en los caminos de Dios. En esta parte vamos a estudiar brevemente algunos versículos del Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Es el salmo más largo de la Biblia. Está dividido en 22 estrofas. En hebreo se les llama estanzas. Cada estrofa, este salmo es un acróstico porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras y este salmo tiene 22 estrofas. Y la primera estrofa, por ejemplo, empieza con la letra A del alfabeto hebreo. La segunda estrofa con la letra B, en fin, es una especie de acróstico. Es interesante que el tema del Salmo 119 es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está presentada bajo varias nomenclaturas. La ley de Dios, la palabra de Dios, el camino de Dios, el consejo de Dios, la amonestación de Dios, la instrucción de Dios, en singular y en plural. Entonces, cada vez que tú escuchas cualquiera de estas palabras, se está refiriendo a las instrucciones divinas, a los consejos divinos, a las enseñanzas de Dios. Y en esta primera parte vamos a ver que sabiduría es andar en los caminos de Dios. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 1 al 3 y después los versículos 9 al 11. Leo, dice así: bienaventurados, o sea, felices. ¿Quiénes son felices? Los perfectos de camino. Cuando se dice aquí perfectos de camino, se está diciendo los perfectos que andan en la ley de Dios, en las instrucciones de Dios, en las enseñanzas de Dios. Y se repite, por eso voy a leer de nuevo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Aquí está otra nomenclatura, los testimonios. Andar en la ley de Dios es guardar sus testimonios. Y eso es andar en el camino de Dios. Sigo leyendo. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí nuevamente la expresión andar en sus caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y responde el mismo, con guardar tu palabra. Aquí está otro sinónimo, palabra, ley, instrucción, consejo divino. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos, de tus caminos, de tus instrucciones. En mi corazón he guardado tus dichos, aquí está otra nomenclatura, tus dichos, tus palabras, tus consejos, tus testimonios, tu ley. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Querido, las instrucciones divinas no fueron dadas
para quitarnos libertad. A veces nosotros tenemos la impresión de que las instrucciones divinas nos quitan libertad y entonces estamos tratando de driblear, voy a usar un lenguaje del deporte, ¿no? Driblear, cuando el futbolista tiene la pelota en los pies, ¿qué hace cuando driblea? Va para allá, trata de pasar con la pelota. Nosotros muchas veces tratamos de driblear las instrucciones divinas. Inventamos una cosa, inventamos otra cosa, raciocinamos, filosofamos, damos nuestra opinión. Quiere decir, la instrucción divina está ahí clarita, pero no queremos obedecerla, queremos hacer nuestra voluntad, seguir nuestros caminos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros seguimos nuestros caminos, infelizmente nuestros caminos son caminos de muerte, nos llevan a nuestra propia destrucción. Después viene la derrota, el fracaso, el sufrimiento. ¿Y qué pasa? Pensamos que es un castigo divino. Cuando Dios no nos está castigando, nosotros simplemente estamos sufriendo las consecuencias de nuestro desvarío. Es por eso que sabiduría es andar en los caminos de Dios, guardar las instrucciones divinas en nuestro corazón, cultivar con Dios una experiencia de amor y como resultado de esa experiencia de amor, seguir sus instrucciones. Y como resultado de todo eso, el único beneficiado seremos nosotros. ¿Por qué? Porque las promesas de su palabra serán una realidad en nuestra experiencia. Sabes, no basta estar en la iglesia, no basta haberse bautizado, todo eso es necesario. No basta cumplir los mandamientos mientras las otras personas nos ven. Hay que atesorar la palabra de Dios, los consejos divinos en nuestro corazón y vivir, pensar, hablar. Dejar que los mandamientos de Dios se formen parte de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, de nuestro ser entero. Entonces seremos hombres, mujeres felices que disfrutarán de las bendiciones divinas. Vamos a la segunda parte. Dice, enséñanos a contar nuestros días. Y aquí veremos que vivir con sabiduría significa administrar la vida con sensatez. En la primera parte vimos que vivir con sabiduría es caminar en los caminos de Dios, es seguir sus instrucciones, es obedecer sus mandamientos, es guardar sus testimonios. Pero en esta parte vamos a ver que sabiduría es administrar la vida, el tiempo que Dios nos dio. Para seguir comentando, vamos a leer el Salmo 90, versículos 2 y también el 2. Dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Ese es el versículo 2. Aquí se habla de la eternidad de Dios. Aquí se habla de que antes de que existiera todo lo que vemos, ya Dios estaba, ya Dios existía desde la eternidad hasta la eternidad. Para Dios no pasan los días, no pasan los años, los meses. Dios es eterno, es atemporal. Pero entonces viene el versículo 12, y en el versículo 12 dice lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir, Dios, tú eres eterno, pero nosotros somos finitos, somos temporales. Nacimos para la eternidad. Dios nos creó para que viviésemos eternamente, pero infelizmente el pecado entró. El ser humano escogió el camino de muerte y vino la temporalidad. Ahora, Adán vivió 939 años. Matusalem, el hombre que vivió más, 969 años. Hoy día, si llegamos a 100 años, ya es mucho. Cada vez somos más temporales, estamos limitados al tiempo. Dicen que los años de mayor productividad de un ser humano es entre los 40 y los 55 años. Antes de los 40 tiene un problema que es la juventud, la inexperiencia. Entre los 40 y los 55, él produce todo lo que puede producir. Después de los 55 comienza otro problema que es el envejecimiento.
Quiere decir, solo tenemos 15 años de productividad real. El clímax, el ápice de nuestra productividad. Por eso es que el salmista, mirando la eternidad divina y mirando su temporalidad, dice: Señor, enséñame a contar mis días. O sea, enséñame a administrar mis días. Querido, si hay algo que tienes que pedirle a Dios para ser feliz, es que te enseñe a administrar el tiempo precioso que te ha dado. Mira, una persona que, digamos, vive 75 años. Esa persona duerme por lo menos 8 horas por día, o sea, una tercera parte del día, porque el día tiene 24 horas. Si duerme 8 horas, duerme una tercera parte del día. Si vive 75 años, va a dormir 25 años. 25 años durmiendo. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto podríamos haber hecho en 25 años? Pero es necesario dormir. Ahora, lo que no es necesario es perder tanto tiempo en extravagancias, especialmente después que se descubrió el Internet y el celular, y en fin. Pues dejamos de leer, dejamos de observar la vida, dejamos de conversar con las personas, porque eso es lo que realmente enseña. Dejamos de pasar tiempo con Dios y vivimos buscando noticias del mundo. Pero ¿qué pasa? El tiempo se nos va, el tiempo corre. Cuando la televisión estaba de moda, porque también ya está pasando de moda, por lo menos aquí en el Brasil, el brasileño término medio miraba entre 25 a 30 horas por semana de televisión. Imagínate cuánto tiempo es eso. Sabiduría, querido, es aprender a administrar nuestro tiempo, a administrar la vida, a administrar la salud, el cuerpo, a administrar los dones que Dios nos dio. Y eso solo lo puedes hacer cuando vives una vida, una experiencia de amor diario con Jesús. Vamos a la tercera parte de este estudio. La prueba del Señor. Aquí veremos que vivir con sabiduría es soportar las pruebas de la vida. Soportar las pruebas de la vida. Porque desde que el pecado entró vivimos en un mundo de dolor, en un mundo de turbulencia, de truenos espirituales, emocionales, físicos, de huracanes. Estás tranquilo y de repente te sorprende una noticia de un ser amado que murió, que sufre un accidente, está entre la vida y la muerte. De repente tu negocio va prosperando y de la noche a la mañana se viene para abajo y no sabes qué hacer. Mientras vivamos este mundo enfrentaremos pruebas, y sabiduría es saber enfrentar las pruebas. Voy a leer el Salmo 81, versículos 7 y 8. Dice así: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Aquí se menciona Meriba. ¿Qué es Meriba? En Meriba fue donde el pueblo de Israel rebelde desafió a Dios, creyendo que Dios no sería capaz de resolver el problema. ¿Qué problema enfrentaban? No tenían agua, estaban muriendo de sed. Y ahora decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá. Éramos esclavos, pero teníamos agua. Aquí estamos muriendo de sed. El pueblo era un pueblo quejumbroso, siempre reclamando, siempre desafiando a Dios. Y en Meriba desafió a Dios, y Dios les dio a beber agua de la roca. Agua de la roca. Ahora, en el Salmo 81, que es el Salmo que estamos estudiando, ¿qué hace Dios? En Meriba el pueblo probó a Dios, pero ahora Dios prueba a su pueblo. Hace un juego de palabras en el Salmo 81. Dios prueba a su pueblo y le muestra que mientras viva en esta tierra enfrentará dificultades. Y le muestra que muchas veces frente a las dificultades su pueblo fracasa, su pueblo duda, su pueblo pierde la fe, la confianza en el Dios Todopoderoso que siempre lo cuidó.
A pesar de lo que la historia nos dice, a pesar de cómo Dios en el pasado nos protegió, a pesar de las historias bíblicas, Dios alimentó, trajo un cuervo con comida para alimentar a su profeta. El mar se abrió, el maná cayó, la roca proporcionó agua. A pesar de eso, nosotros dudamos hoy y fracasamos. Pero qué bueno es Dios, que mira lo que dice. Voy a volver a leer el versículo 7. En la calamidad clamaste, porque cuando tú dudas de Dios, te metes en problemas. Cuando tú no eres sabio para enfrentar el dolor, las dificultades, cuando tú a la primera tormenta comienzas a llorar y desanimarte, creer que Dios te ha abandonado y fracasas, en ese momento Dios no te abandona. En ese momento Dios viene en tu socorro. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Interesante. El trueno asusta. Y Dios dice que ahí, en medio de ese trueno que te asusta, está mi respuesta de amor para ti. En esa tormenta que viene a tu vida para asustarte, en ese accidente, en ese fracaso económico, en esa situación emocional turbulenta que estás viviendo, el amor de Dios llega a ti en la voz del trueno. Entonces no te asustes, porque sabiduría es aprender a vivir, a enfrentar los dramas y las luchas de la vida. Querido, el otro día encontré a alguien que me dijo, pastor, yo conozco personas que nunca pasan por pruebas. Y a mí Dios me prueba y me prueba y me prueba. Tal vez sí, querido, pero no es porque Dios tenga favoritos. No es porque Dios a uno le escucha y al otro no. Las pruebas, desde que entró el pecado a este mundo, las pruebas son un instrumento de formación, de educación. No sé si conoces en la carpintería un instrumento llamado formón. Es una herramienta para sacar las asperezas de la madera. El formón hiere a la madera. Menos mal que la madera no tiene sangre, porque si no derramaría mucha sangre. El formón. Y sirve para sacar las aristas de la madera. Bueno, las pruebas son el formón de Dios. Hay maderas que no necesitan formón porque son lisas. Hay maderas que necesitan más o menos el formón y hay maderas que necesitan mucho formón. Así somos nosotros. Dios usa las pruebas a los que necesitamos más pruebas, porque necesitamos pulir el carácter, el temperamento, las actitudes frente a las dificultades. Dios nos va a colocar más formón por nuestro propio bien. A los que menos. Pero Dios sabe. Dios te ama, querido. Ningún dolor, ninguna dificultad llega a tu vida por llegar. Dios te ama. No te olvides de eso. Vamos entonces ahora a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo El engaño del mal camino. Y aquí veremos que sabiduría significa no sucumbir a las tentaciones del enemigo. Pero nuestro estudio nos muestra que hay dos tipos de tentaciones. Tentaciones que vienen de afuera y tentaciones que vienen de nosotros mismos, de adentro, de nuestra naturaleza pecaminosa. Leo el Salmo 141, versículos 3 y 9. En el 3 se muestran las tentaciones de adentro y en el 9 se muestran las tentaciones de afuera. El 3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Una de las grandes tentaciones es esta boca, hablar lo que no conviene. ¿Cómo somos rápidos para hablar? Después nos arrepentimos, pedimos perdón, pedimos disculpas, pero ya hablamos. ¿Por qué no le pides a Dios que coloque freno a tu lengua, freno a tu boca? Piensa lo que vas a hablar. Yo diría ahora lo que vas a escribir, lo que vas a decir. Piensa para que después no te arrepientas. Coloca freno a tu lengua. Nuestro gran enemigo no está afuera, está dentro de nosotros, en nuestra propia naturaleza.
Sigue diciendo el texto, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El versículo 4 también lo voy a leer. Dices, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, corazón. Y cuando habla del corazón, aquí se está hablando de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán fue creado, él no tenía naturaleza pecaminosa. Él vino a este mundo con una naturaleza perfecta. Él no tenía inclinación al mal, él no tenía propensión al pecado. Y me vas a preguntar, pastor, ¿y entonces por qué pecó? Infelizmente pecó por una libre determinación de él, porque él escogió para Adán y Eva obedecer. Era tan fácil como para ti es respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? No, es una cosa inconsciente. Pues para Adán y Eva, en su naturaleza original, obedecer era como respirar. Pero cuando ellos pecaron deliberadamente, de cierta manera fueron contra su naturaleza de obediencia, adquirieron la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa pasó a todos los seres humanos. Hoy día nosotros venimos a este mundo con naturaleza pecaminosa, con un corazón engañoso, un corazón que nos hace equivocar constantemente. Es un corazón mentiroso. Es un corazón que cuando estamos bien nos hace sentir que estamos mal y cuando estamos mal nos hace sentir que estamos bien. Es un corazón traicionero. Por eso el salmista en el versículo 4 dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Pero después en el versículo 9 el salmista habla de las tentaciones que vienen de fuera. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Oh querido, Dios es tu guardador, Dios es tu libertador. Él te puede librar de los enemigos que vienen de afuera, que quieren hacer mal. No temas. Si estás escondido en las manos de Dios, ellos no te pueden hacer nada. Pero también te puede librar de tus propios enemigos. Yo siempre digo que si tú pudieras nanonizarte, este es un verbo nuevo, nanonizar, hacerte pequeñito, bien pequeñito, insignificante y entrar en tu propia mente, tú te asustarías con los fantasmas que habitan en tu propia mente y que quieren controlar tu voluntad. Que tú quieres servir a Dios, pero esos fantasmas propios de la naturaleza pecaminosa te llevan hacia el mal, hacia el pecado. Y sabiduría en la vida es pedirle a Dios que nos libre de las tentaciones exteriores e interiores. Llegamos al fin de este estudio y vamos a estudiar la quinta parte bajo el título de Bendiciones de una vida recta. Y aquí veremos que vivir con sabiduría es esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas divinas. Porque Dios ha prometido que si tú andas en sus caminos, pues los resultados van a aparecer. Las bendiciones van a aparecer. Mira lo que dice el Salmo 1, versículos 1 al 3. Voy a leer y comentar un poco. Dice así, bienaventurado, o sea, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí se repite algo que el Salmo 119 también habla, de andar en el camino de los malos o andar en el camino de Dios. Tú tienes dos opciones, escoge el camino de Dios. Aquí el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te gustaría ser una persona como un árbol plantado a la orilla del río, recibiendo la vida del río, que es Cristo? Tus hojas serán verdes, tu fruto aparecerá en el tiempo cierto, serás prosperado en todo. Qué maravilla, querido. Dios te ama mucho.